Muy buenas chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy en mi ciudad. Son las muy tempranito. Bueno, ya no es tan temprano. Son las 9 menos cuarto de la mañana. Como no dispares a esta hora, es imposible. Estamos en una época ahora del año en la que estamos sobre los 40 grados. Entonces, bueno, os dejo por aquí el micrófono. Lo que pasa es que luego espero que me escucháis bien, porque como os decía en el último vídeo, de tenerlo aquí en la cintura, al ser con cable se me lía, o sea, se dobla el cable y luego se acaba rompiendo. Entonces, a ver si lo dejo por aquí. Yo creo que ahí está bien. Bueno chicos, hoy vamos a hacer una prueba que tenía muchas ganas de hacer. Y vamos a disparar con balines dañados, tanto en la falda como en la cabeza. ¿Por qué vamos a hacer esto? Tenía muchísimas ganas de hacer esta prueba. Nada, yo he llegado aquí al campo y he puesto la diana a 50 metros, que por cierto voy a medir, pero no tengo el telémetro aquí encima de la mesa. Bueno, ahora cojo si acaso el telémetro y mido, pero bueno, yo estoy donde siempre, a 50 metros. Porque entiendo que además esta prueba debía hacerse a una distancia ya considerable para ver si realmente un balín dañado afecta el vuelo del balín o no. Pero bueno, antes quiero mandar un saludo a mi amigo Benjamín Braille. Él pertenece a un grupo que se llama Airguns PCP y Pesca. Ellos son de Argentina, de Mendoza. Y bueno, les mando un saludo desde aquí. Sé que en octubre van a hacer una juntada, como dicen ellos allí. Aquí decimos nosotros una quedada, con otro grupo de allí de Argentina, que se llama Aire y Caza Neuquén. Creo que lo he dicho bien. Si no lo he dicho bien, por favor, Benjamín, perdonadme. Así que nada chicos, os mando un saludo muy grande desde aquí, desde España. Espero que lo paséis muy bien y bueno, a ver si algún día yo también me animo a una junta de esas y lo paso tan rico como vosotros, como decís vosotros por allí. Así que nada, quiero también aprovechar antes de hacer el vídeo. Hace tiempo yo hacía algunas recomendaciones de algunos vídeos, en algunos vídeos de algunos otros canales de compañeros y amigos que también tienen canal de YouTube, y hoy os quiero recomendar dos. ¿Por qué no he recomendado antes? Tan sencillo, porque se me olvida. O sea, no tengo otro tipo de explicación, simplemente que me llego aquí al campo, monto tal, me pongo a grabar y luego se me olvida. Y yo quería hacer esto de una forma más continua. Bueno, pues quiero mandar un saludo y quiero recomendar el canal de un gran amigo mío. Casi todos los conocéis. Yo todas las recomendaciones que hago ya las conocéis casi todas, porque ellos tienen más suscriptores que yo y casi siempre sois los mismos. No, bueno, yo quería recomendar el canal de mi amigo Juan Carlos el Centinela. Y nada, un tío formidable, simpatiquísimo. Lo conocí cuando Montevirgen hizo otra juntada también, como diría mi amigo Benjamín, allí en Argentina. Y es un tío formidable. Ese mismo día, bueno, yo creo que lo conocí un poco antes en Almansa, también conocí y también quiero recomendaros a mi amigo Paco. Y vosotros diréis, Paco, ¿y quién es Paco? Pues tirador selecto, coño, a Paco, el tirador selecto, todos lo conocéis. Bueno, pues quiero mandarle un fuerte abrazo también a Paco, a Elena, su mujer, y os recomiendo su canal, el tirador selecto, ¿vale? Entonces en este caso os recomiendo dos. Por un lado, Juan Carlos el Centinela y por otro lado, Paco el tirador selecto. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos nosotros esto hoy. ¿Por qué? Porque voy a disparar con el JSB el Express. Ya sabéis que a mí este balín me gusta muchísimo, pero he cometido un pequeño fallo. ¿Cuál es? Yo ayer en casa me subí del trastero una lata de balines que estaba ya casi terminada para chafar los balines allí de forma más tranquila, con unos alicates y tal, ¿no? Y pensaba que aquí la caja que yo me traigo al campo tenía otra lata de Express. ¿Cuál es el problema? Que tengo muy poquitos balines sin chafar, muy poquitos balines. Entonces, nada, he centrado el visor, que prácticamente lo tenía centrado. Como he cambiado, ahora ya sabéis que recibí hace poco un par de visores, he estado haciendo algunos cambios de visores y nada, a esta Cry X le he puesto este visor Continental y he tenido que medio ajustarlo. Y nada, voy a disparar con, ya que lo decía, con la Cry
X, calibre 5,5. Esta se ha convertido en una Crate Pro, solo le faltaría la culata porque tiene el gatillo, tiene el rail Picatinny extendido, tiene el rail Arca y bueno, la empuñadura también no la trae la de serie, pero yo le puse esta de laminado rojo que está muy chula. Así que nada, os voy a disparar también con el visor, el Continental de la marca Vector Optics, que me lo mandaron también hace un tiempo, y voy a disparar con este visor. Y bueno, vamos a hacer una cosa, voy a grabaros los balines para que vosotros veáis cómo están deschafados. Entonces yo tenía por aquí la esponjita esta que es blanca y lo que he hecho ha sido chafar la falda y chafar por otro lado la cabeza. Y luego vamos a disparar con otros que están, en teoría están bien. Estos son los que están, además están muy chafados. Estos son los que están la falda chafada. Os voy a enseñar, os voy a grabar un vídeo para que vosotros podáis ver, a ver si... A ver. Están muy chafadas, Como podéis ver, me he pasado, con algunos me he pasado. Y ahora os explicaré el motivo. Como estáis viendo, es importante el nivel de destrozo que le he hecho. Es importante. Mira, aquí estáis viendo también. Y bueno. Este sería, vamos a hacer una cosa también. Lo voy a meter en el cargador. Espero que entren. Porque así creo... Joder, no, ahora. Es que están... creo que me he pasado. ¿Por qué quiero hacer esta prueba? Madre mía. Creo que me he pasado con esto. ¿Por qué quiero hacer esta prueba? Porque muchos de nosotros, cuando vemos una falda que está mal, la desechamos. Y decimos, hostia, este balín está jodido, no tiramos. Entonces, yo hablándolo con algunos amigos, yo le creo, porque nunca he hecho la prueba, que un balín chafado en la falda no debería de afectar demasiado al tiro. ¿Por qué? Porque cuando recibe el impacto de aire, la falda se abre, se pega a las paredes del cañón, se clavan las estrías y ya debería de corregirse ese defecto. Quizá me he pasado yo también metiéndole los alicates, es que ni entran, macho. Y nada, sin embargo, la cabeza creo yo que sí que tiene que afectar bastante más, porque al final es lo que estabiliza en cierta medida la falda, pero la cabeza también a nivel aerodinámico. Este no lo voy a meter porque este está, vamos, que está casi que está pegando la falda, vamos, casi se han juntado. Entonces está hecho polvo. Ahora os voy a enseñar esta bolsita que tengo aquí, que está la cabeza dañada. A ver, un segundín, chicos. A ver, voy a poner a grabar. Bueno, como estáis viendo, está la marca de los dientes de los alicates y le he sacado punta a algunos, le he pegado un bocado, como podéis ver ahí. Como podéis ver, están muy dañados, los balines están muy dañados. Tienen un pequeño bollo y como estáis viendo, la cabeza del balín está mal. La falda está bien, como podéis ver, pero la cabeza del balín pues está mal. Y bueno, lo voy a meter también en otro cargador y vamos a hacer la prueba a ver qué diferencia hay entre esos tres balines. Por un lado vamos a probar los balines que están bien, en principio están bien, tal cual están en la lata, no se han seleccionado, no se les ha hecho absolutamente nada. Luego vamos a probar los balines que están con la falda dañada y luego vamos a probar los balines que están con la cabeza dañada. Creo que los balines que están con la falda dañada me he pasado 3 pueblos dañándola, pero bueno. A ver qué conseguimos hacer. Bueno, pues si os parece, voy a empezar ya que lo tengo en la mano. O vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar primero con los que están bien. O vamos a ir, mira, vamos a hacer una cosa. Yo he puesto ahí las dianas, vamos a ir en orden. Que no sé cuál he puesto primero. Vale, primero los que están bien. Ahora, como le he puesto la Scott Camp, que por cierto voy a grabar. Venga, vamos primero con los que están bien. Si me permitís, voy a hacer un disparo al suelo.
porque bueno, llevo ya un buen rato sin disparar. Habéis visto que últimamente en el último vídeo, creo que fue, hice una prueba con la Cry X Pro y el primer tiro se me fue a la porra y luego hice un grupazo de la leche. Pero bueno, los primeros tiros siempre yo voy a ver si cojo la costumbre de desecharlo. Así que nada, vamos a empezar. Lo he metido en el cargador para hacerlo más rápido el vídeo, ¿vale? No tengo más cargadores aquí de 5,5, con lo cual los balines que están bien, disparo con bandeja y los otros pues con cargador. Venga, a ver qué sale. A ver si está más o menos, pega más o menos en el centro. Bueno, más o menos. Estoy utilizando también el bípode de Air Max. Es curioso como una cosa tan pequeña es tan dura, tan rígida. Cinco ha entrado por el anterior. Bueno, no sé si tengo el paralaje bien, ¿eh? Bueno, estáis viendo que el grupo que se está haciendo es de céntimo. Nah, de céntimo, todas por el mismo sitio. Voy a parar, ¿vale? Para no hacerlo muy largo. Creo que han sido 8 disparos. Bueno, ahora toca el de la falda mal. Aquí se ve la falda bien. La leche. A ver qué sale. A ver qué sale. Bueno, vamos al lío, chicos. Buah, está haciendo un buen grupillo abajo, ¿eh? Para los chafadas que está bastante bien, ¿eh? Buah, qué buena. Uy, ese se fue muy abajo. No, ya no hay más, creo. No. A ver, quiero recordar que en casa chafé 12 balines. Este no lo voy a meter porque está demasiado. Es que la falda casi que se juntan las paredes atrás. Entonces no lo voy a meter. Con lo cual entiendo que hay 11 disparos. Está bastante bien. Quizá quitando el primero y el último, está bastante bien. Bueno, ahora vamos a ver el que tiene la cabeza dañada. A ver qué tal vuela. Hostias. No ha dado en el cartón, ¿eh? Ese sí. Buah. Lo he visto hacer así en el aire.
Puh. Madre mía. Vale, ya ni más. En teoría debería haber 12 disparos. Conclusión. La conclusión es que si la falda no está muy dañada, porque yo me he pasado 3 pueblos, los balines van a funcionar bien, por lo que os decía antes, porque cuando reciben ese golpe de aire, la falda, como los balines son tan blanditos, la falda se expande, se abre, se pega a las paredes, se clavan las estrías, pum, y ya se estabiliza. Al no ser que esté un balín como alguno que a lo mejor se ha ido allí, que ha sido una pasada lo que yo le he hecho. Yo tenía que haberlo dañado un poco menos, pero aún así habéis visto que ha cambiado un pelín el punto de impacto, ha caído un poquito el disparo, pero se ha cerrado muchísimo. Son 11 disparos aproximadamente en 1 céntimo. Estamos hablando de 50 metros. Pero a la misma distancia, con la cabeza no tan dañada como la falda, el descojones es grande. O sea, se monta ahí un tinglado como un demonio. O sea que creo que a partir de ahora, antes de mirar la falda, deberíamos de mirar la cabeza del balín, que es lo que realmente afecta de forma negativa. Corto las cámaras, que por cierto, sí, me había acojonado. Digo, hostia, no estoy grabando. Y no por nada, sino porque no tengo más balines. Corto las cámaras y vamos y le echamos un vistazo allí a la zona de aquella, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno, chicos, pues nada, vamos a... Bueno, aquí estamos como siempre, el puesto de los 50 y me voy a permitir... Aquí con vosotros cojo 1 centimillo y 2 céntimos. Cierro. Bueno, aquí tenemos... vamos a echarlo al suelo. Vamos a echarlo al suelo que nos va a costar menos trabajo. Bueno, el primer grupo que hemos hecho ha sido este. Me parece que han sido 8 disparos, 7, 8 disparos. Esto es una moneda de 1 céntimo y prácticamente cubre, el céntimo cubre 7 u 8 disparos que hemos pegado, ¿vale? Bueno, luego nos hemos ido, el segundo grupo ha sido el de la falda mal. Y a excepción de ese disparo y ese disparo, posiblemente la falda no estuviese tan dañada, porque ha sido una pasada lo que he hecho, porque si os dais cuenta, el punto de impacto de ese y este es el mismo. Entonces entiendo que esta no estaba demasiado dañada y esta estaba muy dañada, excesivamente dañada, porque esta estaba muy dañada y esta era ya una pasada. Bueno, pues sacamos el céntimo y 1 céntimo. Casi cubriría, creo que han sido 11 disparos por 9 disparos. Y 2 céntimos cubriría casi la totalidad de lo que es el grupo, ¿vale? No se nota tanto cuando una falda está dañada, porque esta está muy dañada, ¿eh? Y ahora ya nos vamos al de la cabeza mal. El de la cabeza mal, pues no hay por dónde cogerlo. Han sido 12 disparos, de hecho uno no ha pegado ni en el cartón. Y bueno, ya estáis viendo, han sido 1 fuera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, que son los mismos que traía de casa chafados. Así que nada, chavales, ya sabemos que a partir de ahora la revisión de los balines tenemos que hacerlo especialmente centrarnos en la cabeza. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido un rato y nos vemos en la siguiente. Venga, un abrazo a todos.